que yo decía, algo me pasa a mí que no veo. Me pasaba algo que no veía. Buenos días, si les parece vamos a comenzar la comisión. Si les parece, podemos empezar. Paso la palabra al señor secretario para que lea el orden del día. Señor secretario. Sí, buenos días. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Segundo punto del orden del día, comparecencia de otras entidades o personas, del director de la representación de la Comisión Europea en España, a los efectos de informar ante la Comisión de Asuntos Europeos sobre la agenda política y socioeconómica de la Comisión Europea en los próximos meses y sobre la repercusión de las mismas en Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. El tercer punto del orden del día, consulta sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. Muchas gracias, señor secretario. El acta, supongo que los grupos han recibido. ¿Hay algún problema o se aprueba por asentimiento? Se aprueba el acta por asentimiento. Mientras llega el comparecente, si les parece, vamos a pasar al punto número 3, a consulta sobre el principio de aplicación de subsidiariedad. Simplemente informarles que, según me han pasado, como siempre, pues estamos al día en las consultas. Se ha recibido una consulta de la Comisión Mixta que se ha respondido. Tenemos 4 que están aún en plazo. La que se ha respondido ha sido los ponentes por el Grupo Popular Extremadura de Juan Pedro Domínguez Sánchez y por el Grupo PSOE Regionalista doña María Soguer Gómez. Hay 8 que han sido desestimadas por no ser competencia de la comunidad autónoma. Aún en plazo tenemos 4, cuyos ponentes son de la primera, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización, doña Inés Rubio Díaz, del Grupo Popular Extremadura Unida, y don César Ramos Esteban, del Grupo PSOE Regionalista. La segunda, relativa a la facturación electrónica de la contratación pública. Los ponentes han sido doña Inés Rubio Díaz, por el Grupo Popular Extremadura Unida, y don Alfredo Escribano Sánchez, por el Grupo PSOE Regionalista. La 3, hay un dictamen del Grupo PSOE Regionalista y los ponentes han sido Luis Francisco Sánchez Álvarez, por el Grupo Popular, y don Manuel Vázquez Villanueva, por el Grupo Socialista. Y para la 4, estas están en tiempo aún. La decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la participación de la Unión en el programa de investigación y desarrollo vía cotidiana no asistida y vía activa. Los ponentes son doña Teresa Tortonda Gordillo, por el Grupo Popular Extremadura Unida, y doña Soledad Mateo, por el Grupo Socialista Regionalista. Se ha respondido también a una consulta procedente de la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad, cuyos ponentes han sido, por el Grupo Popular, don José Ángel Sánchez Juliá, y por el Grupo PSOE Regionalista, don César Ramos Esteban, que ya ha sido esto. Y eso es lo que hemos visto durante este último periodo, durante este mes, en cuanto a subsidiariedad se refiere. Estamos en tiempo y forma perfectamente, como habitualmente lo hacemos. Doy las gracias a los grupos por el trabajo realizado. Y ahora, pues, en cuanto llegue el compareciente, pues pasaremos al siguiente punto de orden del día. Si alguno de vos quiere intervenir, alguno de vos respecto a esto, alguno de vos.
Sí, gracias, presidente. Yo únicamente, como siempre hacemos, agradecer y valorar el trabajo que realizan los diputados que participan en las distintas ponencias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, continuando con la sesión de la comisión, quiero dar la bienvenida y agradecerle su presencia a don Francisco Fonseca Morillo, que es el jefe de la representación de la Comisión Europea en España, creo que ese es el esto, y que, como dice el orden del día, pues nos va a informar sobre la agenda política y socioeconómica de la Comisión Europea en los próximos meses y sobre la repercusión de la misma en Extremadura. Le comunico, señor Fonseca, que el tiempo que tiene usted es de 15 minutos. Nosotros somos flexibles en el tiempo. Esta presidencia y esta mesa, bueno, es muy flexible en el tiempo, con lo cual tampoco va a haber. Luego tendrán cada uno de los representantes de los grupos tendrán 10 minutos para hacerle a usted alguna pregunta y luego tendrá usted otros 10 minutos al finalizar para poder contestar a las preguntas de los grupos. En principio, como la propuesta ha sido hecha por el Grupo PSOE Regionalista, tiene la palabra por 5 minutos para introducirnos el portavoz, don Miguel Bernal. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Fonseca. Bueno, aquí en este punto del orden del día, de lo que se trata es de justificar de alguna forma por qué mi grupo parlamentario ha solicitado pues, la comparecencia del representante de la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Yo creo que es simple y sencillo justificarlo. Es incuestionable la importancia que ha tenido la política europea para el conjunto del territorio europeo, para nuestro país, y yo me atrevería a afirmar que especialmente para una región como Extremadura. Es muy relevante lo que ha supuesto. Bajo nuestro punto de vista, va a seguir siendo muy relevante lo que va a seguir significando, tanto en términos económicos como en términos sociales, culturales e institucionales. Pero si incuestionable es eso, también es incuestionable el profundo desconocimiento, señor presidente, de la sociedad extremeña sobre la realidad del día a día o de la importancia de estas políticas. Existen percepciones, pero existe, don Francisco, muy poca información. Yo simplemente me remito a algunas encuestas que se han celebrado en los últimos años, se han realizado en los últimos años aquí en Extremadura, en el ámbito empresarial, en el ámbito social, en el ámbito institucional, y el resumen de todas esas encuestas es curioso, todos coinciden. Es decir, el resumen o las dos grandes conclusiones son: se destaca la enorme importancia que han tenido y que tienen las políticas europeas en Extremadura, pero cuando se pide que la gente justifique el porqué con hechos concretos, ahí es donde se visualiza un profundo desconocimiento. Es decir, hay una percepción muy positiva, pero hay una información que deja mucho que desear. Y todo ello a pesar de que yo creo que esta región, señor Fonseca, es una de las regiones donde mayor publicidad se hace, al menos con carteles, de la Unión Europea. Yo recuerdo a la señora Danuta Hübner, cuando era comisaria de Desarrollo Regional, en una visita que giró a Extremadura, se mostraba absolutamente sorprendida. Decía, bueno, pero es que la Unión Europea está por todas partes representada en Extremadura, porque prácticamente no había kilómetro que recorriera la señora comisaria como para que no se encontrara el logo de la Unión Europea. Bueno, pues a pesar de todo eso existe un profundo desconocimiento de hechos concretos de la Unión Europea en Extremadura. Esa importancia que, como digo, se ha valorado muy positivamente, tengo por lo menos la intuición, y tenemos en mi grupo parlamentario, de que empieza a virar hacia una percepción negativa por parte de la ciudadanía extremeña y de la ciudadanía europea. Probablemente también más por percepciones que por hechos contrastados que pueda defender nadie en contra de las políticas de la Unión Europea. En todo caso, en los próximos meses va a haber importantes decisiones en la Comisión Europea y en el conjunto de la Unión Europea, de las instituciones europeas, sobre temas que son claves para nosotros: el escenario financiero del próximo periodo, la negociación y aprobación de las estrategias nacionales y regionales, la definición de la estrategia de nuevos programas que pueden estar vinculados con la investigación, con la innovación, con la ciudadanía, con la juventud, con la formación, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, decisiones que impactan en el interés
tanto de las empresas como de las instituciones, como del mundo asociativo, de las ONGs y del conjunto de la ciudadanía. Por eso, señor presidente, por eso, señor Fonseca, habríamos solicitado desde mi grupo parlamentario esta comparecencia y yo termino pues simplemente agradeciendo, como no, la presencia del señor Fonseca, que puede, sin duda, nos va a aportar bastante información que va a servir de base pues para el trabajo que esta comisión tenga que hacer también en los próximos meses. Gracias, señor Bernal. Señor Fonseca, cuando usted o considere conveniente puede empezar con su exposición. Señor presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento de Extremadura, señor miembro de la Comisión, buenos días. Es para mí un honor, una responsabilidad venir ante ustedes. Es la segunda vez que comparezco en esta comisión, la primera creo en esta legislatura, pero la segunda vez, y es siempre un placer estar aquí, sobre todo cuando ustedes me miman y me llevan a ver el Julio César de Shakespeare por la noche. Espero no estar dormido. Si me duermo, no es que esté dormido, estoy todavía obnubilado por el espectáculo increíble que tienen ustedes en esta ciudad. Y agradezco a la Asamblea de Extremadura la cortesía de haberme conseguido 2 entradas para el teatro. Permítame, en segundo lugar, decir que, como no puede ser menos, en la Comisión Europea, como todos ustedes, nos hemos quedado anonadados con la catástrofe ferroviaria en Galicia. Y me gustaría comenzar con un recuerdo emocionado a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Y dicho esto, voy a intentar respetar lo que el presidente me ha pedido, que hable en 15 minutos, lo cual es misión imposible cuando escucho al señor Bernat todo lo que pretenden que usted les cuente. Casi me hace pensar en aquella película de Woody Allen, No todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atreve a preguntar, sino todo lo que usted siempre quiso saber sobre Europa y nunca se atreve a preguntar. Pero dicho esto, yo les propondría un esquema que espero les convenga. Miren ustedes, me piden que les hable de la agenda política y socioeconómica de la Comisión de la Unión Europea para los próximos meses y sus repercusiones en concreto en Extremadura. Y yo creo que la agenda política, y prefiero de la Unión Europea, porque la Unión Europea es la Comisión Europea, la Unión Europea son también ustedes, los responsables políticos de los temas europeos en Extremadura, o si estuviera en el Ayuntamiento diría en Mérida, y como todos somos Europa en este sentido, yo les querría explicar cuál creo yo que es la agenda política y socioeconómica que tenemos que desarrollar y que, desde luego, en lo que se refiere a la Comisión Europea, estamos decididos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano. En primer lugar, la agenda política va a estar marcada por la omnipresencia de la crisis económica en la que estamos inmersos. La agenda política en los próximos meses y en el año 2014 va a estar enfocada a lo que llamamos en Bruselas la salida de la crisis y el plantear un camino de una recuperación económica que nos permita un crecimiento económico más sostenible y más equilibrado cuando el próximo ciclo económico comience. Y en segundo lugar, la agenda política va a estar marcada por un momento fundamental, es algo sobre lo cual en una asamblea parlamentaria no tengo que insistir demasiado, pero que es capital, y este momento es el 25 de mayo del año 2014, día en que se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Por qué digo que son los 2 grandes momentos? Porque en ambos hay un vector común, y este vector común es, sin ninguna duda para mí, mi convicción, estoy seguro que la compartimos, que salida de la crisis económica, mejorar la imagen de la Unión Europea significa una Unión Europea más legítima, una Unión Europea en la cual salimos de esta crisis con más Europa, con más integración y no con menos, pero evidentemente esto es imposible si no hacemos que en el centro de esta integración esté el ciudadano, y el ciudadano como actor, no el ciudadano como receptor. Yo tengo la impresión, y naturalmente aquí hablo a título estrictamente personal, que cuando a todos, a ustedes,
competentes políticos, a mí, como a la Comisión Europea, hablamos del ciudadano, de los derechos de la ciudadanía, muchas veces nos damos cuenta que son derechos que, no quiero ponerme en una situación de dar una lección política, naturalmente, pero son derechos que no han sido conquistados, son derechos que han sido recibidos y que como tal se considera ahora algo de derecho natural, y una gran parte de la crítica consiste en que nos parece obvio todo lo que se ha conseguido en este proceso de integración. Y por eso digo que el vector común, recuperación económica, una Europa más integrada y elecciones al Parlamento Europeo significan por una legitimidad que solamente puede venir si el ciudadano se apropia de este invento que es la construcción europea. Y si me permiten desarrollar en este lapso de tiempo cómo estos dos grandes elementos queremos desarrollarlos, yo diría que con respecto al tema de la recuperación económica me permitiría comenzar con una reflexión. Nosotros de la Comisión Europea percibimos con un cierto sentimiento de injusticia, pero seguramente, como el pueblo siempre tiene razón, el ciudadano tiene razón, cuando se dice que Europa está impotente ante la crisis, que Europa da palos de ciego, que no vemos bien cuál es el plan que tenemos para hacer una salida de la crisis. Acepto que la crítica se basa en algo que es innegable. Desde que empezó esta crisis, en el año 2000, final de 2007 y principios de 2008, primero una crisis que nadie nos esperábamos, estábamos convencidos de aquella famosa metáfora del fin de la historia, pero en segundo lugar, lo que hemos hecho es ir reaccionando y corriendo detrás de los acontecimientos. Y esta parte de la crítica la acepto. La respuesta europea a la crisis ha sido una respuesta de reacción a los acontecimientos, de intentar mantener la cabeza fuera del agua, más que demostrar un plan y una previsión de cómo encontrar la mejor salida de la crisis. Quiero decir aquí muy claro que probablemente con las competencias que la Unión Europea tiene atribuidas por los tratados en materia de unión económica y monetaria, probablemente, salvo que hubiera habido una voluntad política unánime sobre la solución ideal, probablemente es la única solución posible. Ir reaccionando, construyendo piezas en el diferente mosaico. Pero dicho esto, yo me gustaría y me permitiría aquí reflexionar con ustedes sobre todo lo que hemos hecho en materia de integración y sobre todo dónde nos vamos a encontrar cuando la economía empiece a mejorar en la siguiente fase del ciclo. Del año 2008 hasta hoy hemos hecho cosas impensables. No voy a insistir mucho en ello, pero hemos hecho en primer lugar lo que se hizo fue 2008-2009 evitar que se cayera el sistema financiero europeo. No ha habido en Europa caída de grandes bancos tipo Lehman Brothers en Estados Unidos, lo cual llevó, y es por eso lo pongo como ejemplo, lo cual llevó a que el Banco Central Europeo adoptara una política, la prensa la llama política de barra libre, una política de financiación prácticamente a coste cero de las necesidades de los bancos, pero con un objetivo principal, es garantizar los ahorros de los ciudadanos europeos. Recuerden ustedes que hemos adoptado una directiva que garantiza nuestros ahorros, nuestros depósitos, para ser técnicamente correcto, hasta un máximo de 100.000 euros. En fin, desconozco su situación económica y financiera y les deseo que sea mucho mejor que la mía, pero yo tener 100.000 euros me parece ya una cantidad muy importante y estoy muy contento con que esos 100.000 euros estén garantizados. En fin, no voy a insistir más en ello. Y además, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo no es un banco central tipo Reserva Federal Americana, con competencias más limitadas y sobre todo centrado, y este es el gran pacto alrededor del euro, centrado en conseguir que no haya inflación, en conseguir que el fantasma de la República de Weimar no se instale en la escala europea.
puede estar justificado o no justificado, pero los juristas lo que tenemos es que nos creemos los tratados y los códigos que leemos todos los días. Y hay que darse cuenta que en el Tratado de la Unión Europea se establece que el Banco Central Europeo no puede, y ningún gobierno nacional, no puede avalar deuda pública de ninguna administración, ni central, ni regional, ni local. Y hay que reconocer, cuando uno lee los artículos 125 y 126 del Tratado, que, hombre, algo de ingeniería creativa sí que ha hecho el Banco Central en esta materia. En segundo lugar, y esto ya es irreversible, cuando el gobernador Draghi dijo el año pasado las famosas 12 palabras, sé lo que tengo que hacer y lo aseguro que lo haré, esto bastó para que el agosto pasado no hubiera la tormenta financiera que hubo en agosto del 2011. Será porque se lo creen los inversores. Y esto antes no existía. Esto sé que es sociopolítico, no es jurídico-económico estricto, pero es muy importante. En segundo lugar, lo que hemos hecho es sentar las bases, yo creo, para una real unión económica y monetaria. Estamos en una zona monetaria integrada que carece de competencias en materia de integración económica. ¿Y qué se ha hecho? ¿Y qué está hecho ya? En primer lugar, hemos conseguido convencer a tirios y troyanos para avanzar realmente hacia una auténtica unión bancaria. Tenemos ya en vigor, y empezará a rendir frutos ahora, en el segundo semestre del 2013, el sistema de supervisor bancario único para todos los bancos y entidades financieras europeas con un capital superior a 30.000 millones de euros. Tenemos, con el compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno de junio de este año, y cuando un jefe de Estado y de Gobierno da su palabra, yo me lo creo, aunque luego los funcionarios seamos expertos en darle vueltas a lo que han dicho los jefes, tenemos el compromiso de que a partir de enero del 2014 empiece a funcionar un sistema de resolución de conflictos, de resolución bancaria, es decir, de liquidación bancaria, y un sistema de un fondo de garantía propio, que haga que una crisis de liquidación bancaria se resuelva, permítanme la expresión para asimilarlo, se resuelva con un superfrop a la escala europea. Y esto debe entrar en vigor a partir de 2014. Con ello, ¿qué hemos hecho? Y ahí vuelvo a el que los inversores internacionales se creen las palabras de Draghi. Lo que hemos hecho es dar cuerpo, materialidad, a algo que me parece obvio. Yo no creo que hoy en día los grandes bancos, las grandes entidades financieras de la zona europea tengan una bandera nacional. Yo creo que cualquier gran banco europeo opera a escala global y su mercado no es el español fundamentalmente, aunque se llame Banco Santander, o el alemán fundamentalmente, aunque se llame Deutsche Bank. Y haciendo esta unión bancaria estamos garantizando, yo creo, un sistema bancario con unas mismas reglas o con reglas compatibles entre ellos, por lo menos, a la escala de toda la zona euro. En segundo lugar, lo que se ha hecho hasta ahora es lo que algunos pueden considerar negativo o miope. Lo que se ha hecho es establecer un sistema de consolidación fiscal. Yo entiendo que se puede estar de acuerdo o no desde el punto de vista de la teoría económica y desde el punto de vista ideológico, pero un sistema de consolidación fiscal que se basa fundamentalmente en garantizar la confianza mutua. Podemos estar de acuerdo o no en el miedo que pueda tener Alemania a cómo va a resolver la crisis Grecia. Podemos pensar que una parte de la crisis griega tal vez ha sido por el exceso de fiesta de liquidez bancaria en Grecia, en la cual están muy implicados los bancos alemanes. Podemos pensar todo lo que ustedes quieran, pero hay algo obvio, y es que la Unión Europea se convirtió con esta crisis en un matrimonio con muchos años de vida en común, que no quieren separarse, pero que han perdido la confianza y que han ido al notario a hacer separación de bienes. ¿Nos puede gustar o no? Pero en democracia, ustedes lo saben mucho mejor que yo, un elemento importante consiste en querer ganar las siguientes elecciones.
y creo que en una asamblea parlamentaria esto no debiera ni siquiera ser mencionado. Y hemos hecho un sistema de consolidación fiscal que se basa simplemente en que yo, Alemania, estoy dispuesto a contribuir al mecanismo de estabilidad de 600.000 millones de euros si usted me firma ante notario que va a tener un déficit cero o que no, o similar. Y por eso hemos firmado un tratado que ha entrado en vigor el 1 de enero, el Tratado de Estabilidad y Cooperación en la Zona Económica, que afecta a 25 estados sobre 27, con la excepción de Gran Bretaña y de la República Checa, mediante el cual todos los estados se comprometen constitucionalmente, en España ya está hecho, a tener un déficit público de como máximo el 0,5% a más tardar en el año 2020. Esto es lo que llamo ir al notario, a firmar la separación de bienes. No estoy defendiendo o diciendo que es la solución ideal o no, estoy diciendo que hay una realidad política y era esta. Todo el mundo era consciente que la quiebra de una economía que representaba el 1,5%, 2% de la zona euro, la quiebra de la economía griega, tenía un efecto de mancha de aceite, como se ha demostrado, y que para poder ayudar a resolver esta crisis hacía falta que los que tenían que poner más dinero, más avales, para ser exactos, sobre la mesa, confiaran en cómo iba a ser conducida la política económica y fiscal en Grecia. Se puede gustar, puede no gustar, creo que tiene una exposición bastante objetiva. Y además, para garantizar esta confianza mutua, hemos hecho algo que es, desde el punto de vista democrático, y aquí vuelvo a hablar del tema de los ciudadanos, algo que es bastante revolucionario, pero bueno, como somos el único ejemplo de democracia supranacional que existe, que ha existido nunca en la historia, creo que cuando uno está en la vanguardia se puede permitir hacer ciertas revoluciones, y este experimento revolucionario ha sido poner bajo vigilancia la evolución de las finanzas públicas de todos y cada uno de los estados de la Unión Europea, con el famoso semestre europeo, en el cual hemos hecho algo, o se ha hecho algo, que habría parecido ciencia ficción hace 7 años. Esto es, cada estado, insisto bien, los 27, cada estado, el 31 de marzo de cada año, envía sus previsiones presupuestarias y macroeconómicas para el año siguiente a la Comisión Europea. La Comisión Europea las analiza en un diálogo permanente con la Administración Nacional y la Comisión Europea hace un proyecto de recomendaciones con la lista de lo que propone cada Estado, que es endosado, se puede decir endosado en español, si en inglés es mucho peor, empowered, prefiero decir endosado, que es endosado por el Consejo Europeo, a finales de junio, y en el cual se dice España, Alemania, Malta, Francia, Gran Bretaña deben corregir esto, deben dejar de hacerlo. Y este sistema de semestre europeo se completará por primera vez con un ejercicio nuevo, y insisto en aquello que es importante, un ejercicio nuevo que se concretará el 31 de octubre de cada año, empezamos este año, cuando los 17 gobiernos de la zona euro en estos momentos manden a la Comisión Europea con fecha tope el 31 de octubre su proyecto de presupuesto para el año siguiente, para que la Comisión Europea analice no solamente las grandes líneas, sino el proyecto concreto a la luz de las recomendaciones que se le ha hecho a ese Estado por el Consejo Europeo en junio. Yo creo que esto es un avance de reacción, un avance que ha sido posible por el miedo a ahogarnos que teníamos todos, que habría sido impensable. Lo que yo creo que es importante, y perdónenme si aquí me salgo un poco de mi papel institucional, lo que es importante es que nos demos cuenta que hemos hecho una revolución que es el culmen del despotismo ilustrado y que está hecha siguiendo el método aristocrático en el sentido puro y duro de Aristóteles, y bueno, pero que tenemos que conseguir que el ciudadano se apropie de esto. Y eso forma parte
de la agenda, no por los próximos meses, sino la agenda en la cual todos tenemos que ser actores. Y finalmente, voy a insistir muy poco en ello. Yo creo que, y si ustedes me invitan a venir próximamente, espero que me digan, espero no equivocarme, yo creo que tener un sistema de mutualización de la deuda pública con un algoritmo incomprensible para aquellos que estemos en esta sala, con una serie de mezclas que hagan incomprensible cómo se llega a ello, pero que tendremos una mutualización de la deuda pública, la llamemos eurobonos, eurogarantías o como queramos, de aquí a los próximos 24 meses. Porque lo que es impensable es que es una zona de integración monetaria como la nuestra, en la que hemos puesto bajo vigilancia supranacional el sistema bancario y las cuentas nacionales, haya estados que se financian a tipo cero sobre la base de lo que el inversor especulativo saca en países con más dificultades. Me dirán ustedes, eso ya lo sabíamos, eso ya lo conocíamos, ¿y ahora qué? Pues el ahora qué, yo creo que todos tenemos en la cabeza, es conseguir lo que la Comisión en su programa legislativo para este año llamaba la potenciación de la competitividad y del crecimiento sostenible. No es posible el crecimiento económico si las finanzas públicas no están saneadas. No es posible el crecimiento económico con una dimensión de flujos norte-sur, este-oeste en una zona sin fronteras, sin la confianza mutua que da la estabilidad financiera. Pero para ello, hoy tenemos que ser muy claros de qué es lo que tenemos que hacer. Y sin querer extenderme mucho más del cuarto de hora, yo les diría que en primer lugar tenemos que ser muy conscientes, y ustedes como legisladores van a tener una responsabilidad política importante en ello. Tenemos que, entre todos, conseguir quitarle grasa al funcionamiento del mercado único. Ustedes saben que la Comisión ha adoptado dos, lo llaman en nuestro argot incomprensible, llamamos el acta del mercado interior 1 y el acta del mercado interior 2, pero que consigue adoptar una serie de medidas para quitarle grasa a los impedimentos para que el mercado interior alcance su plenitud. Desde los sistemas que no son 27, sino bastante más, diferentes de contratación pública, que es una barrera invisible pero real al funcionamiento interregional de nuestras pequeñas y medianas empresas. Tenemos que garantizar una circulación sin ningún requisito administrativo esotérico de nuestros productos. Yo pretendo que sea verdad que el jamón de la dehesa extremeña llega a Finlandia con la única diferencia que haya que pagar el coste del transporte por carretera o como sea, y no que haya 50 requisitos y sellos diferentes que haya que poner sin que muchas veces se entienda bien el porqué, sino simplemente siguiendo esa gran máxima de la función pública, porque siempre lo hemos hecho así. Esto es lo que yo llamo quitar grasa al mercado interior. En fin, habrán entendido ustedes que mi argumento es que tenemos que aligerar todos los requisitos administrativos que en gran medida añaden coste a la libre circulación de los productos en Europa. Decía el señor Bernat que Extremadura necesita mucho Europa y que Europa será una importancia para Extremadura. Yo pretendo que Extremadura, perdón, ustedes entenderán la butada, pretendo que Extremadura sea la última vez que figura como región de objetivo número 1 y que en el 2020 ya no lo sea. Entiendan ustedes por qué lo digo. Yo creo que para eso tienen ustedes que todo su potencial tiene que estar garantizado, que sea, insisto, para comer su excelente jamón en Valladolid, que es mi tierra, o que sea para comerlo en Helsinki. Y hoy esto no es así. Perdón. Tenemos, en segundo lugar, dentro de la competitividad, tenemos que, y ustedes, aquí voy a entrar en un tema muy importante de Extremadura, tienen que tener, en mi opinión, permítanme, yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si ustedes me preguntaran cuál es mi idea o cómo yo creo que en la Comisión entendemos esto, tienen ustedes que utilizar las perspectivas financieras plurianuales, el nuevo marco financiero plurianual,
de la mejor manera, este es un pacto político, este es su negociado y no el mío, perdónenme mi intromisión, de la mejor manera para que efectivamente ustedes no sean región objetivo número 1 en el 2020. Esto significa entender que el marco financiero plurianual 2014-2020, que es un marco restrictivo, es un marco en el cual el Parlamento Europeo ha negociado in extremis la posibilidad de una flexibilidad a medio camino, es decir, de sentido común. Si en el 2017 el ciclo económico va mejor, ¿por qué no podemos, en la revisión de las perspectivas, tener un margen de maniobra superior con respecto a la situación restrictiva actual? Pero hay dos grandes ideas. Cuando, señor Bernat, señores miembros de la Comisión, ustedes estén planificando el plan estratégico Extremadura-Unión Europea, yo creo que hay dos grandes objetivos. Uno es qué tengo que hacer para conseguir una real economía de escala, y el segundo es concentración, concentración, concentración. Y dentro de esto, en Extremadura, ustedes tienen decisiones estratégicas que adoptar. Yo no tengo la solución, pero espero que ustedes tengan una solución proactiva y no reactiva cuando mis colegas de la Dirección General Regional vengan a negociar a nivel técnico esta Extremadura. Ustedes tienen que, y digo ustedes porque ustedes son la Asamblea de Extremadura, ustedes tienen que tener una idea clara en la cabeza, una idea de pacto político sobre cuáles son los sectores estratégicos en su región, en los cuales invertir. He visto en algún papel que me han dado antes de venir aquí, que están ustedes con razón muy centrados en el tema de redes, y no necesariamente de infraestructuras, sino el tema de redes energéticas, en el tema de redes de telecomunicaciones, y creo que efectivamente una región como Extremadura pudiera beneficiarse mucho de concentrar ahí y hacer economía de escala. Tenemos el gran tema del empleo, sobre eso volveré. Y, en fin, tenemos dentro de la parte industrial cuáles son los sectores en los que ustedes creen que Extremadura puede estar bien colocada en este, sin ninguna duda, objetivo estratégico que está emergiendo a nivel europeo, que es el de la reindustrialización de Europa. Tienen ustedes que tener, yo creo, es mi opinión, perdón, yo creo que ustedes deberían pensar cuál es su estrategia de negociación en el tema de la cofinanciación nacional. España está pidiendo que haya una cierta flexibilidad, incluso un retraso en la parte de cofinanciación nacional que hay que poner en los fondos estructurales. Yo no tengo la solución, les puedo garantizar que la Comisión está muy abierta a que se presenten argumentos de cómo resolver esto. Lo dejo sobre la mesa, efectivamente respetando las reglas jurídicas, pero cómo resolver el tema en un momento de crisis y de reestructuración como es el español de las cuentas públicas de cofinanciación nacional. He hablado ya de las posibilidades que nos ofrecen el sector I+D, el mercado energético europeo, que es una región clave para eso. Estamos pensando en Europa lo que llamamos la modernización de nuestro sistema de ayuda al Estado, y ustedes saben que hay sectores en los cuales las ayudas de Estado regionales, artículo 108, son posibles. Luego, si les invito también a que reflexionen qué significa modernización del sistema de ayuda de Estado. He hablado ya de la reindustrialización y, en fin, cuida del sector primario. Hay una decisión tomada ya sobre la reforma de la política agrícola común. Habrá algunos de ustedes que la consideren buena, otras malas, otros mala y otros regular. No voy a entrar en ello ahora, pero la reforma está ahí ya. La reforma establece, dicho de manera no técnica, pero para ir muy rápido, establece una reducción del sistema de pagos directos, pero en esto estamos desde el año 92, no es una novedad, y a cambio de eso, el famoso segundo pilar o pilar verde, que yo siempre lo explico con una expresión que es bastante poco traducible del francés, porque son los franceses los inventores, que es lo de, ellos lo llaman l'aménagement du territoire, es decir, la gestión territorial, la cohesión del tejido territorial, que el tejido territorial sea un continuum y no un conjunto de islas urbanas. Y yo creo que España, pero como
en esta materia soy todavía más ignorante que en otras, pero como yo creo que España tiene la densidad demográfica que tiene la capacidad de grandes espacios que tiene, la necesidad de evitar catástrofes naturales como la desertificación, los recursos hídricos, etcétera, 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 yo creo que todo lo que sea una política agrícola común que favorezca, segundo pilar, una gestión del territorio con una connotación, con una adjetivación medioambiental, gestión sostenible, lo que ustedes quieran, no puede sino favorecer a España. Perdónenme la brutalidad, pero la climatología es la que es y efectivamente ni en Extremadura ni en mi tierra, en Tierra de Campos, vamos a producir tanto trigo por hectárea como en Francia. Ahora tenemos otras cosas que ellos no tienen. Y por ello, y concluyo con la parte económica, y ya soy muy breve en lo que me queda, yo me parece que ahora es necesario, y entro ya un poco en qué le vamos a ofrecer, cómo vamos a convencer al ciudadano de ir a votar el 25 de mayo al Parlamento Europeo, tenemos que ser capaces de explicar en qué consiste un plan de relanzamiento económico. Partiendo de un elemento que sigue siendo la X en nuestra ecuación, y no le voy a llamar a engaño, es que no hay consenso sobre ello. Es decir, sigue habiendo, en materia de política económica, permítame el inciso, no olvidemos una cosa, cuando uno lee el artículo 6 o 7, no me acuerdo en este momento, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que nos dice el tratado es lo siguiente: los Estados hemos decidido que en materia de políticas económicas y de políticas de empleo, la Unión Europea coordinará las políticas nacionales. Y entonces sabemos lo que significa coordinar las políticas nacionales. El interés común sale sobre la suma de las 27 políticas nacionales. Yo creo que la realidad en la crisis económica nos ha demostrado que la mejor solución económica para Europa no es simplemente la suma de las 27 cogiendo al 100% lo que combina las 27. Pero son los datos que tenemos. Con esta gran X en la ecuación, yo creo, sin embargo, que debiéramos ser capaces de explicar tres cosas a los ciudadanos. Usted júzgueme o piense cómo estaría su situación como ciudadano sin la Unión Europea, sobre la base de tres elementos. En primer lugar, ¿qué ponemos sobre la mesa para luchar contra el desempleo juvenil? En segundo lugar, ¿cómo vamos a garantizar que el crédito fluya en las pymes? Las pymes representan entre el 80 y el 85% del empleo total en Europa. Y en tercer lugar, va a haber un plan de inversiones a escala europea. ¿De dónde va a salir el dinero? Sobre estos tres temas, muy brevemente. Plan de desempleo juvenil. El plan de desempleo juvenil está basado en diferentes componentes que son fácilmente criticables si los tomamos de uno en uno. Decimos, sí, el plan de lucha contra el desempleo juvenil es ridículo. Usted ha dado 6.000 millones de euros, de los cuales a España le llegaron unos 900, más o menos, para luchar contra un desempleo que en España en estos momentos está en torno a los 5 millones de habitantes, con un porcentaje espantoso en España de un 18,8% de jóvenes que son ninis, y por desgracia una de las aportaciones que hemos hecho al mundo europeo es la noción de nini, porque suena mucho más elegante que nit, que es la de como se dice en inglés. Yo me gustaría que nuestras aportaciones a la ciencia social fueran no solamente en el concepto de nini, 18,9%. Yo me resisto a creer que hay 18,8%, que genéticamente estamos peor dotados que alemanes, que tienen un 7,7% de ninis, austríacos, que tienen un 6,5%, o en fin, que Francia, que sería la referencia más directa, que tiene el 12,2%. Y como no creo que genéticamente haya nada predeterminado, yo creo que tenemos que luchar contra esta lacra. 6.000 millones de euros, 900 para España. En primer lugar, son 900 millones que van a llegar al principio del 2014, es decir, 2014-2015 se va a contar al principio, y si entiendo bien la intención de la Comisión, con una mirada generosa sobre qué significa la cofinanciación nacional. Luego pueden dar algo más de sí. Además, lean ustedes las conclusiones del Consejo Europeo, hemos dicho, está escrito, que a partir de 2016
vamos a meter cantidades suplementarias similares, arañando partidas de aquí y de allá. Luego no son 900 millones en 2 años, son 2 millones que van a llegar en principio lo más rápido posible en el 2014, sabiendo de una perspectiva de continuidad a partir del 2016. No es que sea mucho, lo digo. En segundo lugar, tenemos, el Consejo ha aceptado que cada Estado va a concentrar sus prioridades económicas, su margen de maniobra de gasto público, en lo que llamamos los esquemas de garantía juvenil nacionales. Porque, insisto, no tenemos competencia de armonización. Europa no puede hacer una directiva diciendo el esquema de garantía juvenil para que usted tenga un empleo cuando sale de la formación profesional de la universidad en 4 meses es este, porque es competencia nacional. Tendrían que los Estados modificar los tratados para cambiar esto. Por consiguiente, inyección directa, 6.000 millones, que es nuestro, recomendación, pero para que nacionalmente se aplique un sistema mediante el cual todo joven reciba una oferta de trabajo al salir, al terminar su formación, en un plazo máximo de 4 meses. Pero insisto, esto, perdónenme la franqueza, son ustedes que tienen que aplicarlo y ver cómo lo pueden hacer. Ustedes en Extremadura y el Parlamento en Madrid. Estoy acabando de eso. Señor Fonseca, es que llevamos 35 minutos. ¿Hablando yo ya? Sí. Perdón. Bueno. Entonces, pero como van a preguntar los distintos ponentes, pues podrá usted incidir sobre alguno de los puntos. Perdone si me da 3 minutos menos, incluso. Y además, el plan de desempleo juvenil está coordinado con el famoso programa EURES, el cual estaré encantado de hablar de él con ustedes, pero EURES significa que cualquier, ya para ser muy claro, señor presidente, en estos momentos tenemos 29.000 empresas europeas que ofrecen online empleos, tenemos 1,25 millones de empleos abiertos a escala europea a condición de tener la movilidad, 1,25 millones de demandantes de manera permanente y una lista abierta de empleos de casi 1 millón. Y no son empleos elitistas. El empleo más pedido, más solicitado por las 29.000 empresas es para gente especializada en informática. El segundo tipo de empleo es camareros y cocineros. Ahora, nuestro mercado laboral es el europeo, no el español. Liquidez para las pymes. Tenemos el Banco Europeo de Inversiones puede ofrecer o apoyar hasta 150.000 millones de euros para crédito a las pymes y un mini plan Marshall de inversiones en materia de infraestructuras y en materia energética, como el que me refería anteriormente. Y esto yo creo que se puede explicar al ciudadano, que son elementos que no ponen sobre la mesa. Y en último lugar, Parlamento Europeo, señores y señores diputados, yo les haría un lanzamiento. Yo creo que el ciudadano europeo tiene que ser consciente que el 25 de mayo son unas elecciones cruciales. El eslogan va a ser dirigido al ciudadano, el eslogan para el ciudadano va a ser actúa, reacciona y decide. Actúa, reacciona y decide. El Parlamento Europeo tenemos tendencia a pensar que es el momento de dar leña al gobierno de turno, porque esto no es importante, perdónenme la palabra coloquial. El Parlamento Europeo, el Tratado de Lisboa, es probablemente el Parlamento con más poderes que existe en Europa. Una tasa de participación muy baja puede significar un Parlamento primero, puede significar una bofetada enorme para la Constitución Europea, pero en segundo lugar, un Parlamento enormemente fragmentado, y yo prefiero que en el Parlamento Europeo estén representadas las fuerzas políticas que están en esta mesa, en esta comisión, y si es posible, y perdónenme, pero como esto, si a mi edad no puedo decir lo que pienso, cuando lo voy a decir, y un Parlamento en el que haya los menos grilos posibles. Y en este sentido tenemos que explicar, usted vote lo que quiera, usted dé con el mazo a quien quiera, pero no votar es una manera de hacerse el harakiri para usted, porque el Parlamento Europeo va a decidir un 70% de la legislación española en los próximos 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fonseca. A continuación, por tiempo de 10 minutos, tienen la palabra los portavoces de los grupos, de menor a mayor. Señor Escobar. 10. Si a usted le resulta bien, antes de todo, buenos días, señor Fonseca. Bienvenido a esta casa. Esperemos que la próxima vez no tarde tanto en volver de una legislatura a otra.
Y si coincide con algunas actividades teatrales brillantes en Extremadura, pues, en fin, que no venga solo por acá. Bien, si a usted le resulta difícil o casi imposible en 15 minutos, y de hecho, a pesar de que ha ido rápido y dando grandes brochazos, que es imposible, ¿no? Yo creo que este tema quizá daba para un seminario, para una jornada de unos cuantos días que pudiéramos debatir, discutir y hablar, ¿no? Y claro, a ver cómo pongo yo en orden todos los apuntes que he tomado, pero hay algunas cosas en las que usted ha ido diciendo que me siento muy identificado o que me agrada que se exprese así. Me gustaría tratarle como representante del delegado del Gobierno europeo. Igual que aquí tenemos el delegado del Gobierno, pues usted sería el delegado, ojalá fuera el delegado del Gobierno europeo. Porque eso de representante de la Comisión Europea en España, pues bien, todavía no tenemos ese Gobierno europeo y no tenemos delegados del Gobierno europeo en cada uno de los países miembros. Bien, usted ha reconocido que efectivamente somos la democracia plurinacional más grande del mundo. No me gusta decir multinacional, por razones obvias, pero es una democracia plurinacional la más grande del mundo. Pero curiosamente ha sido la democracia quizá en el pilar en el que se apoya en el ciudadano, no digo de las menos democráticas, pero efectivamente el culmen del despotismo ilustrado. En la construcción europea el protagonismo ciudadano ha sido escasísimo. Yo creo que la Unión Europea la han construido las élites de los países miembros y han recurrido a los ciudadanos de vez en cuando, como parece ser que ahora volvemos a recurrir en mayo, para que sean avalistas de lo que esas élites han ido decidiendo. He tratado de buscar un ejemplo que me ayude a expresarle cómo veo yo, no solo la situación europea que hay actualmente, que está en crisis de identidad absoluta, sino del tipo de respuestas que se dan y lo que hace que compartamos más o compartamos menos esas respuestas que se están dando. Un médico naturópata a un determinado cuadro patológico, pues a lo mejor comparte los datos analíticos, la fiebre, la infección, en fin, lo que sea, ¿no? Pero la respuesta terapéutica que ofrece está condicionada por su condición de naturópata. Mientras que un médico más convencional, partiendo de la misma base objetiva, infección, fiebre, en fin, lo que sea, seguro que la respuesta es distinta. Y esto ocurre en Europa según va dando la respuesta. Yo creo que la respuesta que se sigue dando a Europa es de raíz claramente liberal. Lo que pasa es que no se puede ser demasiado liberal o ultraliberal sin recurrir de vez en cuando al aval de los ciudadanos para que esto parezca que es un proceso de construcción democrática, ¿no? Y yo creo que las respuestas que se siguen dando son así. Te he dicho que, efectivamente, la omnipresencia de la crisis económica, la salida de la crisis y luego esa cita del 25 de mayo. Yo creo que, por desgracia, va a haber una enorme abstención, salvo que sea el momento en el que mucha gente quiera aprobar para darle un capón al gobierno de turno. Cuando a lo mejor le da un capón al gobierno de turno y lo que tiene que hacer es dar un golpe en otra mesa o en otro sitio, ¿no? Pero eso no podemos evitarlo, que la dinámica electoral es así. Ha hablado usted muchísimo del papel del Banco Europeo, que desde luego no funciona ni como la Reserva Federal Americana, ni como funcionaban los respectivos bancos nacionales que había, ni el Banco de España, ni el Banco de Francia, ni ninguno. O sea, tenemos un Banco Europeo que no funciona como un banco europeo, porque desde luego la financiación a coste cero para los bancos está muy bien, pero eso ha provocado que la financiación de los Estados sea al 6 al 7%. O sea, ahí hay algo que a mí no encaja. O sea, si no se cuestiona profundamente el papel del Banco Central Europeo, podemos poner muchos analgésicos a ese enfermo que tenemos al principio, muchos calmantes, pero eso es vital. Y no parece ser que se vaya por ahí, la línea vaya por ahí por cuestionar el papel del Banco Central Europeo. Y casi toda la información que ha dado usted es de tipo financiero, de tipo económico, de macroestructura económica, de superestructura económica, y me ha sorprendido que en el estudio, en el análisis de la realidad europea, no se haya dicho nada de los casi 20 millones de parados que hay en la Unión Europea. Yo creo que eso es un lastre mortal. Es como atar a los pies a un ciclista. Si no tomamos en cuenta la realidad, la Europa social, todo lo demás va a ser, pues eso, trabajos de élite, de alto diseño financiero, de alto diseño económico, pero que no llegan a incidir en la vida de los ciudadanos, con lo cual los ciudadanos, cuando tengan ocasión y que les pidamos que hablen lo que estamos haciendo, pues es posible que nos den la espalda muchísimas veces, ¿no? Yo creo que eso va a ocurrir así, ¿no? Claro, hay muchas más cosas que no sé cómo estoy de tiempo, tampoco quiero apurar los 10 minutos, pero que yo creo que en esta sala ninguno nos reconoceríamos como euroescépticos, ninguno como euroescépticos, pero nos costaría decir que somos lo contrario, eurooptimistas,
Pero que ninguno decía, no, es que como está la Unión Europea hay que ser muy creyente para tener fe en esta Unión Europea. Porque yo creo que el problema es que no solo hay una Europa física, geográficamente existe ahí, pero yo creo que hay varias Europas. Está la Europa financiera, la Europa económica, la Europa social de la que no hablamos ni existe, la Europa de los ciudadanos. Y claro, todos dicen, sí, frente a la crisis más Europa, pero ¿cuál de esas Europas? ¿La Europa financiera, la Europa económica? ¿O somos capaces de dar energía a la Europa de los ciudadanos que nos va a costar? Salvo que nos sirva como el saco ese de punching al que golpeamos para expresar, para conjurar nuestras frustraciones y nuestras penas, ¿no? Así que no me ha transmitido usted mucho optimismo. Me siento relativamente, no digo decepcionado, pero un poco desazonado con el futuro que nos espera Europa ante esta cita del día 25. Y luego, a la parte final, aunque ya con más prisa, con más tiempo, yo creo que lo que efectivamente aquí en este Parlamento extremeño tenemos que ver qué respuesta tenemos que dar a Extremadura a ese terreno de juego y a esas reglas de juego en las que tenemos muy poco margen de influencia, muy poquito. A nosotros nos van a dar un marco europeo, un marco financiero, un marco económico, las políticas de intervención que hace la Unión Europea a través de la PAC, que aquí se nos toca fuertemente, y otro tipo de directivas que pueda haber en el tema de las infraestructuras, el transporte, de las comunicaciones, lo que usted ha dicho de las redes, la infraestructura energética. No hay un marco energético europeo, no hay un mercado europeo energético, hay tantísimo. Como el tema de la armonización fiscal, eso ya da para otra jornada, ¿no? Pero sí, nosotros creo que tenemos la obligación de discutir, de afinar, en ese marco que nos va a venir dado, cuál es la respuesta de Extremadura. Y ahí, pues claro, digamos que habría que abrir otra puerta para otro rato para discutir en qué tenemos margen, en qué no tenemos margen, los temas de la confinanciación, en fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, desde luego, sí podemos encontrar los tres grupos, sabiendo que nuestros respectivos, digamos, superiores o las élites de nuestros propios partidos van a trabajar con poco margen de maniobra en la configuración de ese marco general, y luego nosotros con esas reglas decimos, mira, vamos a jugar una mezcla de rugby y de fútbol, a ver cómo os apañáis, ¿eh? Y entonces a ver cuál es la respuesta que damos desde Extremadura. No solamente por los productos propios que tenemos, sino hay cosas que estamos a la espera. Yo creo que para Extremadura la configuración de un marco energético común es urgente. Usted sabe mejor que yo el atasco que hay ahí en el sector energético, que estamos en un momento de crisis porque las energías renovables no acaban de nacer y las energías tradicionales y más agresivas no se acaban de morir. Y los que van a morir inevitablemente no quieren morirse, y los que quieren nacer cuanto antes quieren sacar la cabeza. Y hay ahí algo que está condicionando muchísimo por la economía extremeña y el futuro inmediato de Extremadura. Y hacen falta directivas europeas claras en ese sentido. Bien, termino porque obviamente no hay tiempo de tocar todos los temas, pero ya les resumo que efectivamente la Unión Europea se ha construido casi de espaldas a los ciudadanos. Nos interesa Europa en el sentido de desde que nos da algo, desde que se ven esos carteles que pone por ahí, proyecto cofinanciado, pues muy bien, ¿no? Y desde la realidad de que Extremadura, siendo la región de Objetivo 1, a ver cómo le sacamos partido y le sacamos jugo a eso. Eso es lo que nos interesa. En fin, me quedan muchas cosas por decir, como usted se ha quedado muchísimas, y nada más, muchas gracias. Espero que pueda volver por aquí pronto para continuar este debate que está abierto y que es muy interesante. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, pido brevedad por el tiempo que llevamos a vos, portavoces. Señor Bernal. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar no consumir también esos 10 minutos. Señor Fonseca, yo, sin ánimo, por supuesto, de abrir aquí un debate ni con usted ni con los otros grupos parlamentarios, entre otras cosas porque creo que ni es la comisión ni es el momento, pero sí hacer una reflexión sobre algo de lo que usted ha hablado, ¿no? Mezclar un poco pues lo que ha sido la política económica de los últimos 5 años en la Unión Europea, las políticas de consolidación fiscal fundamentalmente, con ese sentimiento positivo o negativo o con esa deriva probablemente anti-europeísta que estamos viviendo y que se va incrementando en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Es difícil de entender por parte de la ciudadanía la tozudez en la persistencia de una política económica a nivel europeo que podría haber dado resultados y podría, por tanto, haber sido entendida con facilidad por parte de la ciudadanía, probablemente no encajada bien, pero sí entendida. Pero claro, cuando después de 5 años
la política de consolidación fiscal no avanza en la salida de la crisis, al menos de una manera clara para el conjunto de la ciudadanía, hay muchas personas, entre las cuales yo me encuentro. Le voy a hacer una confesión, señor Fonseca. Yo, durante una época, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, pero dentro de mis amigos regionales, nacionales y europeos, cuento con la suerte de tener buenos y grandes amigos en el ámbito de la derecha europea, regional y nacional. Uno de estos amigos, un estrecho colaborador del señor Barnier, me decía a principios del siglo XXI, 2002, 2003, Miguel, la decisión está tomada. No sabemos cuándo, pero lo mejor para la derecha, para la socialdemocracia europea es que no os resistáis demasiado, os va a doler más. La decisión que estaba tomada era una decisión de profunda transformación del sistema social europeo, de profunda transformación de algo que la derecha europea ha considerado que no era sostenible y que iba a dificultar en un futuro la competitividad europea frente a otras áreas mundiales en crecimiento. En todo caso, no digo ni que sea así ni que no sea así. Digo que hay mucha gente que empieza a sospechar que esta tozudez en estas políticas de consolidación fiscal, sin aparente éxito, pueden estar escondiendo toda una estrategia de acompañamiento en la profunda transformación del sistema social europeo. Y luego alguna cuestión, señor Fonseca, muy concreta, que a mi grupo parlamentario le interesa y mucho. Una muy concreta. Mire, cuando nosotros programamos aquí la actual fase de programación que acaba en este año, con el marco estratégico de convergencia para Extremadura, los programas operativos, aquello se diseñó en el año 2006, sí, donde nadie pensaba ni por asomo ni sospechaba que pudiéramos entrar en un proceso de crisis como en el que estamos. Es, para mi grupo político, para mi grupo parlamentario, es absolutamente necesario reprogramar el diseño que en aquel momento se hizo. Y digo, reprogramarlo incluso aunque estemos en el último año nominal de programación. Pero al tener 2 años más y sobre todo, señor Fonseca, al tener 748 millones de euros sin ejecutar de fondos FEDER en Extremadura, con dificultad para poderlos ejecutar, por muchos motivos, pero uno de ellos porque no están adaptados a la necesidad de demanda que hay en estos momentos en el sistema productivo regional, sí me interesaría conocer su opinión sobre qué dificultades podríamos encontrarnos desde Extremadura ante la Comisión Europea para abordar ese proceso de reprogramación. Y en último lugar, también ha esbozado usted algunos cambios en cuanto a la nueva fase de programación. Ha hablado de concentración, ha hablado de industrialización, ha hablado de una serie de cuestiones que son muy importantes y que van a condicionar la nueva programación. Me gustaría conocer qué previsiones de calendario tienen con respecto a esa nueva programación. ¿Cuándo consideran, porque entiendo que va bastante retrasado todo, cuándo consideran que los programas operativos podrían estar aprobados y funcionando? Me gustaría también conocer su opinión, don Francisco, sobre qué peso van a tener las políticas medioambientales en la nueva programación, pero fundamentalmente dentro de las políticas medioambientales, las políticas relacionadas con la eficiencia energética y con la energía renovable, que es un eje fundamental para nosotros en Extremadura, y que tengo mis dudas, y ahí termino, tengo mis dudas en que los fondos estructurales, fundamentalmente fondos FEDER, en la nueva programación, puedan activar o puedan paliar de alguna manera el serio frenazo que ha supuesto para Extremadura la adopción de una nueva estrategia nacional relacionada con las políticas energéticas y, en concreto, con las energías renovables. Yo tengo mis dudas
de que la nueva programación, pero en todo caso, sin duda, la nueva programación debería intentar contribuir a reactivar un sector que para nosotros puede generar entre 8 o 10.000 empleos en Extremadura y que desde luego era uno de los vectores o ejes de desarrollo de esta comunidad. Le reitero, don Francisco, el agradecimiento de mi grupo parlamentario y ha puesto usted encima de la... No ha sido usted, ha sido el representante de Izquierda Unida, una reflexión que mi grupo la va a tomar muy en serio. Y ha sido que una comparecencia de este tipo no da más que para ir hacia los titulares, pero los temas son tan interesantes, los que usted ha trasladado hoy, casi que en titulares, que esa reflexión que trasladaba el representante de Izquierda Unida de que da para un seminario, mi grupo parlamentario va a proponer a la mesa de esta comisión la posibilidad de organizar un seminario específico en esta Cámara, donde pudiéramos profundizar con mucho más detalle sobre todos estos temas que hoy hemos abordado. Pues nada más y muchas gracias. Señora portavoz, le ruego también brevedad por el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Creo que no voy a tardar mucho en lo que quiero comentar al señor Fonseca. Bienvenido a esta comisión, le doy la bienvenida en nombre de mi grupo y desde luego agradecerle la información que nos ha prestado, que será de gran interés para todos. Creo que coincidimos los tres portavoces en la percepción que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre Europa. Vemos a Europa muy lejana y es cierto que posiblemente esta percepción cambie cuando, como usted ha dicho, los ciudadanos se sientan como actores y no como perceptores. Señor Fonseca, no sé si estará de acuerdo conmigo. Creo que el señor Bernal, que se va, se cree todo lo que dicen. Las economías nacionales de izquierdas son las que han contribuido a cargarse a Europa y está siendo el centro-derecha quien está tratando de recuperarlo. Yo voy a ser un poco reivindicativa, aunque es verdad que en las reivindicaciones que le voy a hacer, usted ya nos ha apuntado que se está trabajando y esperemos que con buen criterio. Estamos atravesando una situación económica muy complicada, por eso la prioridad de todos los gobiernos, incluido el de la Unión Europea, es hacer frente a la crisis económica, como usted ha dicho, y volver a la senda del crecimiento sostenible. Nos encontramos ahora en un momento crucial para el futuro de nuestra región. Los extremeños tenemos puestas nuestras esperanzas en las medidas, los acuerdos que se adopten sobre el marco financiero plurianual 2014-2020. Como todos sabemos, Extremadura es la única región de España que sigue siendo objetivo 1. Tenemos problemas estructurales que hay que solucionar para poder converger con el resto de regiones de Europa. Tenemos una alta tasa de paro y, sobre todo, una elevada tasa de paro juvenil. Tenemos carencia de infraestructuras, tenemos un excesivo endeudamiento del sector privado, debilidad del sector bancario, un escaso tejido productivo, poca innovación y otras muchas carencias. Es de vital importancia que la Comisión Europea haga frente al círculo vicioso de este excesivo endeudamiento del sector privado, de una deuda soberana y la debilidad del sector bancario. Aunque como usted ha apuntado, existen ya grandes avances. La crisis ha puesto en manifiesto que el mercado único de servicios financieros solo puede generar estabilidad financiera, crecimiento económico y generación de empleo. La Unión Europea necesita nuevas leyes para garantizar estabilidad, transparencia y la protección de los consumidores. Necesita mejorar la política de cohesión y es imprescindible que luche contra el fraude y la evasión fiscal para la buena gobernanza económica. El mercado único europeo tiene que seguir adaptándose al potencial de empresas y consumidores en una Europa sin fronteras. Se necesitan nuevas normas que acompañen a los cambios tecnológicos, un marco para las políticas de energía y medio ambiente y fórmulas para resolver los problemas de las pymes, sobre todo el acceso a la financiación y algo muy importante que usted también ha mencionado, que son las cargas administrativas. Además, la competitividad, el crecimiento y el empleo requieren infraestructuras asequibles, accesibles y eficientes. Para ello es necesario modernizar el transporte y la logística en Europa, para ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y energía y reducir
emisiones contaminantes. Señor Fonseca, voy a centrarme en nuestra región. En febrero usted hizo una visita a Extremadura para tener una primera toma de contacto con el Gobierno y conocer de primera mano el trabajo que se estaba realizando aquí. Su opinión creo que fue, corríjame si me equivoco, que el Gobierno de Extremadura ha hecho un buen trabajo en materia de saneamiento financiero y en la cifra del déficit conseguido. Según sus palabras, una vez saneadas las finanzas públicas, es el momento de tener una estrategia inteligente, el Gobierno de Extremadura cuenta con ella, y utilizar los fondos que puedan venir de Europa. También dijo usted, señor Fonseca, Extremadura tiene un reto importante y debe aprovechar estos 7 años para dar el salto. Y si me lo permite, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuándo se va a cerrar la negociación del marco financiero plurianual? Y la otra es, ¿van a venir los fondos europeos a Extremadura más rápido y van a ser superiores por ser objetivo 1? Desde mi grupo parlamentario pedimos más apoyo a la Comisión Europea para Extremadura, para que en el futuro no nos pase como nos pasó con el eje 16, que se apostó por el eje mediterráneo, aun a sabiendas que el eje 16 es fundamental para el desarrollo industrial y económico de nuestra comunidad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, presidente. Señor Fonseca, ahora sí que tengo que ser rígido con el tiempo. Tiene usted 10 minutos. Yo entiendo que vos portavoces se han manifestado a favor de ese posible seminario, de ese posible evento, porque parece que el tema da para mucho más de lo que es una comparecencia en comisión y, si le parece, pues después, a petición de vos, cuando haga petición los grupos, pues podríamos buscar la fórmula de realizar esto. De momento, ahora solamente le puedo dar 10 minutos para que conteste común. Muchas gracias. Señor presidente, estaré encantado de participar con ustedes en un seminario y buscaré además el apoyo de colegas para hacerlo más interesante y más técnico, con lo cual, efectivamente, en ese seminario podemos hablar largo y tendido con respecto a los temas interesantísimos que han surgido hoy. No está el señor Escobar, yo voy a contestarle desde el punto de vista macro, con una metáfora médica. Yo tengo un tío mío, es catedrático de psiquiatría en Valladolid, y bueno, como todos los psiquiatras es un médico particular, pero siempre dice que un médico cura, 2 dudan, 3 matan. Nos guste o no nos guste, en un sistema de democracia es un médico el que está al cargo de la curación. Y ustedes saben que en Bruselas somos todos asexuados, nos reproducimos por esporas y que nadie sabe de qué pata cojeamos. No voy a referirme a ningún grupo político, pero decirles simplemente que la mayoría política hoy en Europa es la que es, y la mayoría, la fuerza política que domina en los gobiernos nacionales es la que es, y que para eso la democracia tiene una solución, es decir, que el ciudadano decida otra mayoría. Por consiguiente, no voy a pronunciarme sobre, señora portavoz, sobre lo bien que hace para la economía una familia política u otra. Es una cuestión que el pueblo ha decidido y que es lo que funciona en estos momentos. Yo quisiera insistir en varias cosas. De Europa social se habla poco. Y tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con el señor Escobar, con el señor Bernal, y creo que también, aunque lo he hecho implícitamente, también coincido con usted. Pero se habla poco porque, insisto, no tenemos una competencia en materia de política de empleo. El método de coordinación abierta que nos inventaron en el 2000, perdónenme la franqueza, es una broma, porque efectivamente lo que nos hace falta es que haya una incentivación para acabar con el desempleo juvenil, pero no el alemán, el español o el francés, es una política bastante coherente. Y ahí tenemos todos un reto que tiene que venir de abajo arriba, que es el reto de la educación. No hay más explicación para que los ninis en Alemania sean un 7 y en España un 8,8, sino es que hay que repensar el sistema de educación y formación que hay en España y cómo la formación puede o no estar orientada a la empleabilidad directa. Y con esto no hay que decir que los alemanes sean fantásticos, es un hecho objetivo. Lamento no estar de acuerdo, aquí llega el señor Escobar, le he hecho una metáfora médica, luego se la contarán, Con respecto a la Europa, en la Europa social, mi respuesta a Europa social es efectivamente, hay poco de Europa social y mucho de Europa económica, pero insisto, estamos en un sistema político en el que las grandes decisiones estratégicas se hacen por consenso
entre 27 gobiernos nacionales. Y el único consenso posible ha sido el decir, vamos a mantener el sistema bancario europeo. Uno, vamos a permitir que haya confianza mutua que nos permita estar seguros que los del sur van a ser serios cuando empiece el ciclo, cuando cambie el ciclo económico. Para bien o para mal, no estoy juzgando. Y una vez que tengamos esto, ponemos dinero. Hemos empezado tímidamente. He hablado del plan de garantía juvenil, europeo y nacional. He hablado de los planes crediticios a las pymes, que exigirán al Banco Central Europeo, una vez más, hacer ingeniería creativa, porque no está en su estatuto. Y 3, vamos a tener un sistema en el cual formemos a nuestros jóvenes para explicarles que el mercado laboral del siglo XXI es el mercado laboral de los 500 millones de ciudadanos europeos. Mire un ejemplo. Alemania está buscando ingenieros españoles por su gran formación. Para evitar el problema del alemán, hay un consorcio de empresas alemanas que están pensando abrir un campus virtual de ingeniería en Madrid para que trabajen para Alemania en inglés desde Madrid. Esa es la movilidad, que no tiene nada que ver con el hecho de soy minero y me voy de mi país. Es el espacio en el que vivimos. Y es lo que hay que hacer reforzar a partir de ahora. Pero ciudadanía, el ciudadano piensa que, creo que ustedes han dicho mucho mejor lo que yo quería contar. El ciudadano está acostumbrado a que lo que tiene es de derecho natural. Y yo siempre digo, oiga, no. Efectivamente, usted no lucha por los derechos, pero, oiga, ¿es usted consciente que la broma, vamos, de manera sociológica, nosotros decimos que hoy por hoy ya el 20% de las uniones matrimoniales, de hecho, como usted quiera, en Europa son uniones Erasmus? ¿Estoy dispuesto a renunciar a que usted se pueda ir a casar, a vivir, a enamorarse, a estudiar, a trabajar fuera de su país y que nadie le ponga pegas? Pues es un derecho que tiene usted que defender. Y por eso tiene que ir usted a votar. ¿Está usted dispuesto a que vuelva a ser Iberia compañía de bandera nacional, que suban las tarifas y que viaje usted menos? ¿Está usted dispuesto a que le pongan, cuando llegue a Alemania, le pregunten, ¿usted qué hace aquí, dónde viene, para qué viene? ¿Está usted dispuesto a que para poder irse a estudiar a Francia, y estoy poniendo ejemplos que me han pasado a mí cuando era joven, para estudiar a Francia tenga que dar un permiso especial al Ministerio de Educación español y otro a la policía francesa para eso, para ciencia ficción? Eso es lo que tenemos. ¿Está usted dispuesto a renunciar a que un juez de Barcelona pueda pedir al Tribunal de Justicia si la ley de desahucios española es compatible o no con la legislación europea de consumidores? Y que el juez europeo diga, yo no digo que la ley española sea incompatible o inconstitucional, digo que si la ley española establece que no, cuando yo puedo alegar el fondo de una cláusula abusiva llamada desahuciado, eso no puede ser. Eso es ciudadanía. Eso es ciudadanía. Y yo diría al ciudadano, y ya concluyo, ya voy con el presidente, yo diría al ciudadano, mire usted tiene que ir a votar el 25 de mayo porque le conviene, porque si no va a votar la situación va a ser mucho peor, y por un motivo muy sencillo. Aquí se ha hablado de ideología, de opciones sociales, de opciones con selección, etcétera, etcétera. El 25 de mayo el PP español dirá, señores ciudadanos, cuando usted vote por mi lista, sepa que si yo gano las elecciones, el candidato a presidente de la comisión será Messier o la señora X o Y. El Grupo Socialista hará lo mismo a sus ciudadanos, el Grupo Izquierda Unida hará lo mismo y los grilos harán lo mismo. Y el ciudadano sabrá que su voto va en favor de una cara. Y esa cara, como ya había anunciado el señor Schulz, que parece el candidato predeterminado del Grupo Socialista, va a pasearse por toda Europa, haciendo campaña europea y no nacional. Y haciendo campaña de ideología. Mi salida social a la crisis es X o Y. Mi salida con respecto a los bancos es Z o W. Y por eso es crucial la fecha del 25 de mayo, porque yo creo que el ciudadano europeo no tiene que limitarse a decir me quejo, sino a defender sus derechos. Y las preguntas concretas, ¿cuándo va a terminar, cuándo va a ser la negociación? Con la pregunta fundamental. Mire, yo no les quiero engañar. La negociación sobre los reglamentos sectoriales, política agrícola, fondo regional, etcétera, etcétera, está ya hecha prácticamente. El acuerdo político está ahí, hay que combinar cosas, todo está en marcha para que efectivamente en diciembre estén todos los reglamentos sectoriales adoptados. El problema es que para que haya perspectivas financieras hace falta que haya dinero.
Y la decisión de recursos propios todavía no se ha adoptado. Se adoptará también a finales de año, pero por desgracia exige una ratificación en los 27 Parlamentos nacionales, con lo cual dinero fresco no vamos a tener hasta finales del 2014. Por ello, lo importante es utilizar al máximo posible los reportes, no se dice en español, de créditos por las cantidades sobrantes que quedan en este momento. Señor Fonseca, tenemos que terminar. Recuerdo a los grupos, porque ha sabido aquí el tema de este seminario, que parece ser que vos tres grupos están de acuerdo en que se produzca. Espero que vos lo soliciten, si es posible, vos tres grupos de forma consensuada, para que con el señor Fonseca y, como ha dicho él, algún miembro más, pues puedan venir y tener esto, porque parece que este tema da para mucho más de sí. Yo agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho en sintetizar el tema, pero como ha podido ver, ha quedado muchas cosas sobre la mesa y creo que es un tema que podemos retomar en forma de seminario. Agotado orden de día, se levanta la sesión. Felices vacaciones a todo el mundo, que lo pasen ustedes bien. Sí, muchísimas gracias.